Nos encontramos en el estudio Seattle, donde de viva voz de María José y Carla escucharemos un poco sobre sus experiencias personales y cómo esto los hace y las hace creativas. Yo soy Nicole Cano, esto es Cultura TV, un programa de la Secretaría de Cultura Jalisco, y el día de hoy aquí en tu pantalla. Quédate con nosotros, vamos a conocerlas, comenzamos. Yo soy Carla Robles, soy arquitecta e interiorista y desde hace poco más de 3 años entré a todo el mundo de la cerámica. Conocí la cerámica en un proceso complicado de mi vida y desde ahí el conectar con la tierra y el poder tener todo este proceso creativo me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento creativo. Hace 3 años comienzo con cursos de cerámica y decido en el 2024 irme a estudiar artes plásticas a Nueva York, en el que estuve en una escuela de arte clásico y en una escuela de cerámica. Entonces estuve en pintura al óleo, dibujo técnico y también cerámica. Bueno, este es mi estudio de cerámica. Regresando de estudiar de Nueva York, decidí ya poder independizarme, abrir este estudio en el cual pudiera trabajar tanto en el tema arquitectura, interiorismo, como también en desarrollo de mis piezas. Y después, poco a poco, comencé a dar clases. También me encanta esa interacción con las personas y que también pues, puedan tener ese espacio, como platicaba, de desconexión del día a día y poder conectar con la tierra. En general, del día a día, yo creo que la naturaleza es lo que más me inspira. Trato de todas las mañanas tener un contacto con la tierra, casi siempre corro en las mañanas, o sea, busco salir y eso es lo que también me ayuda un poco a empezar bien mi día. Qué difícil. Pues yo creo que varias. En general, hubo un curso que tomé con un ceramista japonés y un ceramista español en el que el objetivo era lograr piezas en gran formato. Y pues entre 2 personas logramos hacer una pieza aproximadamente de unos 50 centímetros en combinación de pastas y también esmaltes artesanales. Y es una pieza que pues logró mucho transmitir lo que en ese momento estaba sintiendo y por lo que estaba pasando. El poder llevar una idea a algo palpable es el objetivo principal y cada parte del proceso tiene su importancia. Yo creo que las bases son las mismas, lo único que cambia es el diálogo y el entorno en el que te mueves actualmente. Pues yo creo que es lo que hace una pieza, o sea, la importancia que le da la pieza y la fuerza, porque no es el mismo diálogo que había, no sé, hace 3 años, que ahorita en el 2025, tanto en lo que estamos viviendo, como lo que vemos, como lo que escuchamos. Yo creo que el arte no siempre se debe de usar, pero sí te debe de inspirar. Y yo uso mucho en mis proyectos, trato de usar mucho mis piezas e implementar mis piezas para poder expresar un poco y que se sienta que ahí estuvo mi mano y lo que quería reflejar también con las intenciones que tenía el cliente en todo el proceso de diseño. Pero básicamente eso. Las tierras, bueno, sí, no es tanto cultural, pero sí es parte de nuestra flora. Las tierras, uso mucho tierras regionales, tanto de Jalisco, como de algunos otros estados, para que cada pieza también tenga su identidad propia. Soy María José Gutiérrez, todos me conocen como Coché, y tengo un proyecto de ilustración y pintura que se llama Cochera. Es un estudio que hacemos diferentes formas de aplicar retratos a necesidades de todo tipo. Desde siempre me han encantado las caricaturas, o sea, de Disney, Snoopy, todo ese tipo de como caricaturas clásicas me inspiraban demasiado de chiquita. O sea, podía ver el intro de Los 101 Dálmatas, que se parecen a su dueño los perros, 80,000 veces y copiaba los dibujos y desde ahí como que me encantó el concepto de crear personajes y universos ilustrados y ya, pues de ahí nació y lo fui cultivando, mi estilo visual.
Siento que está justamente en este momento de mi vida en una transformación radical, porque en un principio tenía muchas ganas de hacer algo extremadamente digital, muy de pixel, como muy tieso, muy cartoon, y ahorita a través de un proyecto que te platicaré brevemente, he querido migrar a muchas más texturas, más tema pictórico. La verdad nunca me había atrevido a pintar, siempre había mantenido mi estilo en un formato de iPad con mucho delineado y ahorita estoy queriendo como que romper esa línea y dejar de depender de el trazo perfecto para crear como que otra sensación por completo. Justo empecé, llevo toda la vida pintando, poco a poco, pero me clavé muchísimo el año pasado en la muerte de mi padre, como que me solté y llegué a la clase a la que siempre iba y siempre hacía los ejercicios, pero como que todo muy técnico y un día agarré un florero y yo, ya, tengo que, o sea, poder sentir esto. Y empecé a explorar mucho más lo que es el conocimiento de pintar. Siento que sigo en pañales, pero ahí voy. Y como colaboro mucho, yo no soy diseñadora, pero colaboro mucho con diseño gráfico y diseño editorial, y eso también me apasiona. O sea, me apasiona como la vida que tiene la imagen fuera de ser solo la imagen. O sea, me piden muchas invitaciones y como el texto suma, como leer una revista es muy diferente a la imagen cuando es la imagen y es portada de Vogue y dice ahí Vogue. Entonces, o sea, el texto cuando interviene también crea algo muy cañón y no es mi disciplina, pero verlo en alguien más como que sí me hace contemplar cómo haría yo mi trabajo para poder como que estar haciendo esas mancuernas con diseño gráfico y diseño editorial. Sí tengo la respuesta. Justo antes, o sea, de esta experiencia que te platico, del primer cuadro que pinté después de la muerte de mi papá, fue como un cambio total de mis formatos que ya conocía, que tenía como siempre las mismas herramientas para resolver los problemas. Y eran siempre, me gusta hacer un trabajo que es al servicio del cliente y siempre quería que todo fuera como perfectísimo y que todo el mundo se viera en su más hermosa y rebotaba con el cliente hasta que se sentían hiper satisfechos, pero para mí era un proceso de cumplir y cumplir y cumplir y aparte todo como en lo que te permite el iPad, que son las herramientas digitales, que por supuesto tienen su beneficio, que es que borrar existe. O sea, tú puedes guardar una capa y de ahí rescatar algo que si te equivocaste, lo enmiendas, ¿sabes? O sea, arreglar errores es mucho más fácil en el mundo digital. Y cuando empecé a ya soltarme en la pintura, una vez me equivoqué y la quería empezar de cero y me dice mi maestro, no, arréglala. Y pintando, solo lo arreglas pintando. Y para mí, o sea, esta experiencia de vida sí fue algo como, no, el tiempo no tiene vuelta atrás. O sea, en la vida real tú no puedes volver en el tiempo. Entonces, tus errores solo se arreglan arreglándolos, valga la redundancia. O sea, pintando, cuando te equivocas, solo tienes que volver a pintar para que se arregle y llegues a donde quieres llegar. Y eso fue algo que cambió mi vida muy cañón. De verdad, hasta cómo pienso hoy en día de decir, pues sí, fue un error o no fue un acierto, pero ¿qué voy a hacer para que sí sea la imagen que yo quiero? O a veces también los errores son fortuitos y de que me encantó ese error y lo voy a dejar porque le da vida. Pero yo antes de esto tenía como una fijación con la perfección, que no quería nunca que hubiera un error ni un rastro de error. Y eso es lo que he cambiado muchísimo. Yo creo, sobre todo en la actualidad, creo que Instagram es algo que nos hace sobreconsumir arte, tal vez, de más. Y no sé si sea bueno o malo, pero yo de ahí casi que voy conociendo al mundo y me gustaría abrirme a verlo más cotidiano en cositas chiquitas, ¿no? Y la gente que en el café Caligari te dan una postalita y me gustaría tener más conexión con
ese momento artístico en una cotidianidad palpable que en Instagram, pero la verdad es que yo lo consumo muchísimo a través de redes y me enfoco también en compartirlo a través de redes, que no sé si se me hace del todo positivo, pero creo que es el momento que más la gente consume arte. Bueno, en mi percepción y en mi experiencia de cómo yo lo hago. Y te digo, quisiera cambiarlo a que fuera algo más análogo y de que tú lo tengas en tus manos y no sea como un scroll infinito y yo tardo 10 años haciendo un cuadro y de repente la gente lo ve, like, y ya van en el quinto meme, ¿sabes? Y quizás se desvirtúa un poco, pero también es algo que te pone ahí, entonces, no sé. Mi primera idea, como la primera cosa que quise que fuera cochera, que es mi estudio, era el formato en el que alguien me manda su foto y yo le invento un escenario para que esté pasando algo que en la vida real no puede pasar. Y era como mezclar los retratos con este elemento caricaturesco que toda la vida me ha inspirado. Y siento que tuve un momento en el que sí me encantaba, pero es lo que te digo, es lo que estoy dejando atrás, pero en su momento estuvo muy chido que era, oye, es que va a ser el cumpleaños de mi mamá y la fiesta va a ser de los 80s. Y yo podía incorporar como que, siento que lo que hace la inteligencia artificial hoy en día, pero yo hace 5 años, no más, como 8 años, y era como, sí, mándame tu foto y yo le voy a poner una peluca de los 80s y así. Y me encantaba que la gente pudiera tener la opción de ser ellos mismos, pero aumentados. También eso se me hace como muy divertido y eso empezó siendo el proyecto inicialmente. El mundo en el que eres tú, pero en tu versión más chistosa o en tu versión más imposible, de que en una foto de alguien esquiando en un pie y la cara de la persona. Y de ahí nace la idea. Bueno, generalmente comienzo, dependiendo la pieza que vaya a hacer, ya sea usando el torno o haciendo la pieza manual. Escojo el tipo de pasta que quiero. Algunas pastas genéricas las puedo combinar con pastas, como lo comentaba, por ejemplo, tengo aquí tierras de Tapalpa o de algunos otros lugares, para poder hacer la quema y subirlo a la temperatura que necesito para poder usar los esmaltes. Siempre para una pieza es súper importante empezar amasando y también dependiendo la quema que se vaya a usar es la pasta o el esmalte que vamos a utilizar. Por ejemplo, estas piezas que tengo aquí tienen estas piezas tienen tierras de Tapalpa. Esta pieza, como algunas otras que tienen colores muy únicos, están quemadas en hornos de gas, en temperaturas, en alta temperatura. También dan efectos muy distintos, por ejemplo, logras colores increíbles como estos. Y es parte también de lo importante de la cerámica y de lo especial, que ninguna pieza jamás te va a quedar igual, porque por ejemplo, este esmalte es idéntico. Se utilizó el mismo esmalte en estas dos piezas y por el simple hecho de que fue una quema diferente y la cantidad que puede entrar de humo o no en la quema cambia totalmente el resultado. Entonces, pues, eso también hace las piezas muy especiales. Ahorita la pasta que estoy usando es una pasta que tiene papel y el papel le da muchísima estructura para poder hacer cosas en técnicas manuales. Creo que lo vi en una conferencia de Guillermo del Toro, que decía que el estilo lo hace la repetición. Y justo eso, explorar lo que es tu estilo. Y al principio a la mera nadie te entiende de que, ¿qué fue ese dibujo? Y poco a poco es como, un cochera. Y ese camino me encantó. Y ahora
encuentro la otra parte que también creo que es vital, que es la reinvención, porque si no se vuelve reiterativo y aburrido. Y hasta yo misma ya no me quiero consumir a mí misma. Por eso creo que necesitas renacer. Manteniendo, creo que no puedo contestar porque no siento que he llegado a la autonomía artística. Siento que sigo en esa etapa en la que exploras y tomas de mucha gente lo que más te gusta, pero si algún día la conozco, te diré, y quisiera imaginarme que es algo que nadie te platica, o sea, tú lo sientes y lo transmites, y no es lo consumes y luego lo transmites, ¿sabes? Pero no, todavía no lo conozco. Justo estoy en mi momento más autónomo como artista, en un proyecto diseñado por mí, que también nació un poco orgánicamente, o sea, nunca lo preví así, pero mi papá se muere y tenía una cantidad de ropa que no te puedo explicar, porque aparte nunca tiró nada. Entonces tenía ropa desde los 80s hasta el 2023. Y ropa y ropa y trajes y trajes y trajes. Y era algo muy de él. La gente tiene este recuerdo de él siendo muy elegante, muy fashion. Y le encantaba. Y entonces, primero fue un problema. ¿Qué voy a hacer con 6 cuartos de ropa? Y no me caben en mi depa. No tengo ni a quién regalárselo. O sea, como que no sabía cómo resolver el problema. Y decidimos hacer como una venta de closet medio vintage, y le hice una marca y en las redes, y a la hora que empecé a subir el contenido, el proyecto empezó a escalar a grandes fotos, que yo, te cambio una camisa, pero si me posas, sí, claro, y mucha gente que conozco, gente nueva, empezó a aparecer, y ahora es todo un archivo de gente con ropa de mi papá, posando y en escenarios como muy especiales, y lo más cañón es como los retratos, que siempre han sido mi cosa, te digo, pero siempre eran que me los pedía alguien, entonces sentía que tenía como un compromiso con alguien más, y ahorita no, pero es como todo este proyecto me ha llevado a observar el concepto del saco, la prenda, el saco, que siempre fue algo que envolvió a mi papá y ahora no está, pero queda el saco, queda esa armadura, queda esa envoltura. Y cuando se la pongo a estas personas, me doy cuenta que no son ellas mismas. O sea, en cuanto se lo ponen, se transforman. No es la persona que llegó y no es la persona que yo he conocido, sino en ese momento es un híbrido entre este ser que no está, pero que de alguna manera habita un poco, y esta persona que deja un poco de lado quién son de verdad, para en ese momento estar sí disfrazados, pero siendo como, no sé qué decir, como por un momento alguien más. Y eso me ha encantado y es lo que quiero capturar en las pinturas. Y lo que platicaba antes del proceso de pintar, igual pintar la piel y pintar las caras ha sido como y le pones y le quitas y así, y veo como una hoja en blanco después revela a una persona, pero son pequeñas decisiones de colorcitos, y después es esa piel y después es la ropa, y se va haciendo como para mí toda una experiencia de reconocer a mi papá en más gente, en una foto, y aparte sentir que es como un homenaje a él, porque es algo que le quiero regalar, ¿sabes? Pero también el regalo es para mí. Entonces ha estado muy cabrón. Entonces existen estas pinturas que se colaboran todas con fotógrafos. Yo soy pésima fotógrafa. Entonces, para crear estas imágenes he conocido a muchos fotógrafos y digo, qué talento. Y quiero hacer como un híbrido de un libro, un pequeño libro ensayo sobre lo que ha sido conocer el saco como concepto, y aparte es una conversación entre foto y pintura, porque hay fotos que no me atrevería a pintar porque la foto es impecable,
sea, no necesita esa vida. Y hay otras que digo, necesito pintar esta foto. Entonces, de las dos cosas, siento que las dos tienen su vida propia y quisiera hacer al final una recopilación de todo y que fuera un libro que estuviera acompañado pues de esta también reflexión sobre el duelo, que es pues cómo te despides de alguien y cómo hasta el último segundo ese espíritu permanece un poco y ya, que se lleven la ropa para mí va a ser la despedida y hacer ese libro va a ser como un cierre perfecto. Siempre me ha costado mucho la idea, transformarla exactamente a algo físico y en ese proceso siempre tengo muchos cambios, que es lo que me encanta y lo que hace la pieza pues ser algo muy personal. Yo creo que es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente piensa, porque es lo que nos conecta con nosotros, es en nuestro día a día, el cómo nos sentimos, cómo vemos el mundo, en general. Lo que no podría faltar en mi día a día es la luz, en el tema hasta emocional, estar en un ambiente tranquilo y el poder trabajar con calma, en un espacio que inspire. Yo doy cursos de cerámica, muchas personas que llegan vienen muy nerviosas o con expectativas muy altas, pero parte de lo que regala la cerámica es que llegas, te sientas, traes una idea y resulta que desarrollas totalmente otra cosa y la gente, la verdad, siempre sale muy contenta porque se desconecta totalmente del mundo exterior y se concentra todos los sentidos en lo que está haciendo. Y es algo que pues ahorita carecemos mucho, del poder desconectarnos. Ok, en varios proyectos, más que nada en interiorismo, he tratado de incorporar piezas decorativas, pero que no nada más sea una pieza como la que vas y compras a una tienda, que siento que les falta esa parte como de alma propia. No dudo que sean muy bonitas, pero falta todo ese tema de esa historia que tiene la pieza, que es lo que tú quieres comunicar. Entonces, también en el tema utilitario y más que nada, por ejemplo, en vajillas, se siente cuando están hechas a mano, cuando el esmalte se hizo especial para esa vajilla, se pensó para el diseño de la casa en la que estaba trabajando, en lo que sea, en el proyecto. Entonces, de esa forma busco, o sea, en la cerámica principalmente en un proyecto busco conectar con el cliente y que coincida con toda la idea que llevamos detrás. Entonces también el cliente se involucra muchísimo. Ahorita las diferentes tipos de piezas que he ido desarrollando en estos años, varias han sido más escultóricas, mucho más piezas decorativas y también he estado algo interesada por el tema utilitario y el poder usar piezas de cerámica en tu día a día, en lo cotidiano. El día de hoy conociste cómo un suceso cambia y transforma un proceso creativo. Cómo viajar y comunicarse con la tierra es esencial para las personas creativas. Agradecemos mucho que estuvieras en este programa, nos encantó realizarlo y conocer a estas dos genias de la creatividad. Yo soy Nicole Cano, te esperamos para el próximo programa. Sigue las redes sociales de Cultura Jalisco y no te pierdas de todo lo que tenemos. Esto fue Cultura TV, nos vemos para la próxima.